En un pequeño pueblo del estado de Guanajuato, donde las calles eran de tierra y las tardes olían a leña recién encendida, vivía la familia Ramírez. José Ramírez trabajaba como jornalero en parcelas ajenas. Marta, su esposa, cosía ropa por encargo y vendía pan casero los fines de semana. Sus hijos, Diego de 8 años y Samuel de 6, corrían libres por los campos, ajenos a las preocupaciones que se acumulaban en la mesa familiar. El pueblo era tranquilo, pero las oportunidades escasas. Cada temporada de sequía traía consigo la misma incertidumbre. Una noche, mientras los niños dormían, José habló con voz grave. Marta, no podemos seguir así. Apenas alcanza para frijol y tortillas. Los niños crecen, y aquí no hay escuela más allá de la primaria. Marta bajó la mirada. Sus manos, marcadas por la aguja y el hilo, temblaban ligeramente. ¿Quieres irnos a la ciudad? Sí. A León. He sabido que hay trabajo en las fábricas. No será fácil, pero tendrán más oportunidades. El silencio fue largo. Afuera, el viento golpeaba las láminas del techo. Marta suspiró. Si es por el bien de ellos, lo haremos. Semanas después, con 2 maletas viejas y el corazón dividido entre miedo y esperanza, partieron hacia la ciudad. El ruido del tráfico sustituyó el canto de los gallos. Los edificios altos reemplazaron las montañas lejanas. Diego y Samuel miraban todo con asombro. «Mamá, mira cuántos carros», gritó Diego emocionado. «Aquí todo es más grande», agregó Samuel, apretando la mano de su padre. Al principio, la adaptación fue más sencilla de lo que imaginaron. José consiguió empleo en una fábrica de calzado y Marta entró como ayudante en una cocina económica. Rentaron un pequeño departamento en una colonia popular. Era estrecho, con paredes delgadas y ventanas pequeñas, pero tenía agua potable y electricidad constante. Los niños ingresaron a la primaria pública del barrio. Pronto hicieron amigos. Llegaban a casa contando historias de tareas, juegos y nuevos descubrimientos. «Papá, quiero ser ingeniero», decía Diego, mostrando sus cuadernos llenos de dibujos de puentes. «Yo quiero ser doctor», respondía Samuel con una sonrisa amplia. José los escuchaba con orgullo. «Para eso estamos aquí, hijos. Para que lleguen más lejos que nosotros». Durante esos primeros años, la familia mantenía una rutina estable. José salía antes del amanecer y regresaba al anochecer. Marta trabajaba turnos largos. Aún así, procuraban cenar juntos. «¿Les gusta la ciudad?», preguntó Marta una noche. «Sí, mamá. Aquí hay canchas de fútbol», respondió Samuel. «Y biblioteca», añadió Diego. Marta sonrió. En su interior sentía que el sacrificio valía la pena. El tiempo avanzó sin que nadie lo notara. Diego cumplió 12 años. Samuel 11. La primaria quedó atrás y entraron a la secundaria. Los cambios comenzaron a ser sutiles, nuevas amistades, mayor independencia, menos historias compartidas en la cena. José y Marta trabajaban cada vez más horas. Los gastos aumentaban: uniformes, transporte, alimentos. Ambos coincidían en que el esfuerzo era necesario. «Es temporal», decía José. «Solo hasta que se estabilice la situación». No percibieron que, mientras ellos luchaban por asegurar el futuro, el presente de sus hijos comenzaba a transformarse. Las tardes se hicieron más largas para Diego y Samuel. Llegaban a casa antes que sus padres. Al principio hacían la tarea y luego salían a jugar a la cancha del barrio. La colonia estaba llena de adolescentes que buscaban distraerse del calor y del ruido constante. Una tarde, Diego comentó: «Sam, hoy nos invitaron a quedarnos más tiempo. Dicen que se pone buena la reta cuando anochece». Samuel dudó. «Mamá no quiere que estemos tan tarde. No se van a enterar». Llegan casi a las 9. La inocencia aún dominaba sus decisiones.
Para ellos, era solo fútbol, risas y pertenencia. José y Marta observaban el crecimiento de sus hijos con orgullo, aunque con cansancio acumulado. Pensaban que todo marchaba bien. No había señales evidentes de peligro. Las calificaciones eran aceptables. Las conversaciones, aunque más breves, continuaban. Una noche, mientras acomodaba la mesa, Marta expresó una inquietud leve. Siento que los muchachos están más callados. José bebió un sorbo de café. Es la edad. Todos pasamos por eso. La confianza era absoluta. Creían que el amor y el sacrificio bastaban como escudo. La ciudad seguía su ritmo implacable. En las canchas del barrio, nuevos rostros comenzaban a aparecer entre los jóvenes. Diego y Samuel aún no lo sabían, pero su entorno estaba cambiando. El juego pronto dejaría de ser solo un juego. Aquella primera etapa en la ciudad estuvo marcada por esperanza, esfuerzo y sueños compartidos. Nadie en la familia imaginaba que el verdadero desafío apenas comenzaba. El paso de los años trajo consigo cambios inevitables. Diego cumplió 14 años, Samuel, 13. La secundaria ya no era un lugar de descubrimiento inocente, sino un escenario donde la presión por encajar comenzaba a pesar más que las calificaciones. En casa, José y Marta continuaban trabajando jornadas extendidas. Salían cuando el sol apenas asomaba y regresaban exhaustos, con la satisfacción de estar cumpliendo su deber. Las tardes, que antes eran de tareas y juegos moderados, comenzaron a transformarse. Diego y Samuel ya no regresaban directamente a casa después de la escuela. La cancha del barrio se convirtió en su segundo hogar. Ahí se reunían con otros muchachos de edades similares. Al principio era fútbol, risas, competencias improvisadas y refrescos compartidos. ¿Vas a venir hoy?, preguntó un joven llamado Iván una tarde. Claro, respondió Diego, acomodándose la mochila en un hombro. Sam también viene. Samuel sonrió, buscando aprobación en el rostro de su hermano mayor. Las reuniones empezaron a prolongarse hasta que el cielo oscurecía por completo. Los focos amarillos del alumbrado público iluminaban las sombras alargadas sobre el cemento. La adrenalina de permanecer fuera más tiempo generaba una sensación nueva, casi embriagadora. Una noche, cuando regresaron cerca de las 9, Marta los esperaba en la pequeña sala. ¿Por qué tan tarde?, preguntó con tono preocupado. Estábamos jugando, mamá, respondió Samuel con naturalidad. El tiempo se nos pasó, añadió Diego. José intervino con voz firme, aunque sin severidad. No quiero que se acostumbren a andar en la calle tan noche. Esta ciudad no es como el pueblo. Sí, papá, contestaron al unísono. Durante algunos días cumplieron la indicación. Luego volvieron a extender sus salidas. La vigilancia era limitada, los padres confiaban en la responsabilidad que creían haber sembrado. Fue en una de esas tardes cuando apareció un hombre que no pertenecía al grupo habitual. Tenía alrededor de 20 años, mirada dura y una seguridad intimidante. Se llamaba El Chato. Nadie conocía bien su historia, aunque su reputación circulaba en murmullos por la colonia. Se acercó mientras los muchachos descansaban después de un partido. «Juegan bien», dijo con una sonrisa ladeada. «Les falta barrio, eso sí». Diego, deseoso de reconocimiento, respondió. «Estamos mejorando». El Chato soltó una risa breve. «Si quieren aprender de verdad, yo les enseño». Al principio, su presencia parecía inofensiva. Les compraba refrescos, contaba historias de valentía callejera y hablaba de respeto. Diego escuchaba fascinado. Samuel, más reservado, observaba con cierta inquietud. «Ese tipo no me gusta», susurró Samuel una noche. «No exageres», replicó Diego. «Solo es buena onda». Con el paso de las semanas, las reuniones cambiaron de tono. Ya no eran únicamente partidos de fútbol. Empezaron a juntarse en una esquina menos iluminada, lejos de la cancha.
El Chato hablaba de lealtad, de pertenecer a algo más grande. Aquí nadie los va a hacer menos, decía. Aquí somos familia. Esa palabra resonaba fuerte en Diego, quien comenzaba a sentir la ausencia emocional de sus padres, aunque entendía su sacrificio. La sensación de grupo le ofrecía una identidad inmediata. Una tarde, el Chato sacó unas pequeñas bolsas de su chamarra. Relájense, dijo. No pasa nada. Samuel retrocedió un paso. No, yo no quiero. Diego dudó. Miró alrededor. Los demás aceptaban sin cuestionar. La presión era silenciosa, aplastante. Solo una vez, murmuró. Aquella decisión marcó un punto de quiebre invisible. En casa, los cambios empezaron a notarse. Las conversaciones se volvieron escasas. Diego evitaba la mirada de su madre. Samuel respondía con monosílabos. Las calificaciones descendieron discretamente. ¿Todo bien en la escuela?, preguntó Marta una noche. Sí, respondió Diego sin levantar la vista del plato. José observó con atención. Te noto diferente, hijo. Es la edad, papá. Las mentiras comenzaron a instalarse como rutina. Salían con el pretexto de estudiar en casa de un compañero. Regresaban con olor extraño en la ropa. Marta atribuía esos detalles al ambiente de la calle. Las ausencias en la secundaria iniciaron de forma esporádica. Un día faltaban a una clase, luego a dos. Pronto descubrieron que podían pasar la mañana entera en la colonia sin que nadie en casa lo notara. No pasa nada, decía Diego. Después nos ponemos al corriente. Samuel, cada vez más inseguro, seguía a su hermano como si el miedo a quedarse solo fuera mayor que el miedo a equivocarse. El Chato intensificó su influencia. La escuela no les va a dar respeto, les aseguraba. Aquí sí pueden ser alguien. Esas palabras sembraron una falsa sensación de poder. El dinero fácil, las tareas pequeñas como vigilar esquinas o llevar mensajes, comenzaron a formar parte de su rutina. En casa, José y Marta continuaban creyendo que el esfuerzo laboral bastaba para protegerlos. No veían las tardes vacías ni las decisiones silenciosas que estaban moldeando el destino de sus hijos. Una noche, mientras Marta doblaba ropa, comentó. Extraño cuando nos contaban todo. José suspiró. Es parte de crecer. En las calles, Diego y Samuel estaban creciendo, sí, pero hacia una dirección peligrosa. El barrio ya no era solo un lugar de juegos. Se había convertido en un territorio de sombras donde la inocencia se diluía lentamente. Los muchachos, sin darse cuenta, se alejaban cada vez más de los sueños que alguna vez compartieron en aquella pequeña mesa del departamento. La distancia entre padres e hijos no era física, era emocional. Y esa brecha comenzaba a ensancharse con cada tarde que caía y cada decisión equivocada. La tormenta estaba formándose. Aún no había estallado, aunque las nubes eran cada vez más densas. El deterioro no fue inmediato ni escandaloso. Se dio de forma progresiva, casi silenciosa, como una grieta que se abre lentamente en una pared sólida. Diego y Samuel comenzaron a faltar a la secundaria con mayor frecuencia. Lo que inició como una ausencia esporádica se convirtió en días completos lejos del aula. Cada mañana simulaban salir rumbo a clases. Caminaban unas cuadras, doblaban la esquina y se dirigían al punto de reunión donde el Chato y otros jóvenes ya los esperaban. Hoy no hay nada importante en la escuela, decía Diego con ligereza. Samuel asentía, aunque en su interior algo le inquietaba. Las sustancias que al principio probaron por curiosidad empezaron a formar parte de su rutina. La sensación de euforia momentánea los hacía olvidar la presión, el cansancio y la culpa. El Chato reforzaba la idea de pertenencia. Aquí nadie los juzga, repetía. Aquí mandan ustedes. En casa, Marta notaba cambios más evidentes. Los ojos enrojecidos, el humor irritable, el aislamiento creciente. Diego, mírame cuando te hablo, pidió una noche.
Estoy cansado, mamá, respondió él, evitando su mirada. José observaba en silencio. Su intuición comenzaba a alertarlo, aunque aún buscaba explicaciones menos graves. Una mañana, mientras Marta preparaba la comida antes de irse al trabajo, el teléfono sonó. Era una llamada inesperada. Secó sus manos en el delantal y contestó. ¿Bueno? ¿Se encuentra la señora Marta Ramírez? Preguntó una voz formal. Sí, soy yo. Le habla el director de la secundaria donde estudian Diego y Samuel. El corazón de Marta se aceleró. ¿Ocurre algo? La pausa del otro lado de la línea fue breve, aunque suficiente para sembrar angustia. Sus hijos han acumulado varias inasistencias. No se han presentado en los últimos días. Hemos intentado comunicarnos antes, pero no tuvimos respuesta. Marta sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Eso no puede ser, ellos salen todos los días a la escuela. Lamentablemente, señora, no han estado asistiendo. Necesitamos que venga a hablar conmigo lo antes posible. Colgó con manos temblorosas. La respiración se volvió irregular. Las piezas comenzaron a encajar con dolorosa claridad, el comportamiento extraño, el cansancio fingido, las respuestas evasivas. Esperó a que José regresara esa noche. Apenas cruzó la puerta, ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Preguntó él, dejando la mochila de trabajo en el suelo. La secundaria llamó. Los muchachos no han ido a clases. El silencio fue pesado, cargado de incredulidad. Eso no puede ser, murmuró José. Todos los días los veo salir. Nos han mentido. José apretó los puños. No era ira descontrolada, era una mezcla de frustración y miedo. ¿Dónde están ahora? Dijeron que irían a estudiar a casa de un compañero. José tomó las llaves. Vamos a buscarlos. Recorrieron la colonia preguntando con discreción. Algunos vecinos desviaban la mirada. Finalmente, un adolescente señaló hacia una esquina menos iluminada. Creo que están por allá. Al acercarse, los vieron. Diego y Samuel estaban reunidos con un grupo de jóvenes, entre ellos el Chato. Las risas cesaron cuando notaron la presencia de los padres. Diego, llamó José con voz firme. El rostro del muchacho palideció. Papá. Samuel bajó la cabeza. Marta avanzó unos pasos, conteniendo el llanto. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué no han ido a la escuela? El Chato intervino con tono burlón. Ya están grandes, señora. Saben lo que hacen. José lo miró con determinación. No te metas en esto. Tomó a Diego del brazo. Marta hizo lo mismo con Samuel. Los muchachos no opusieron resistencia física, aunque sus miradas reflejaban vergüenza y desafío mezclados. En el departamento, la tensión era insoportable. ¿Desde cuándo? Preguntó Marta entre lágrimas. Ninguno respondió. ¿Desde cuándo? Repitió José con la voz quebrada. Unas semanas, murmuró Diego. ¿Y las faltas? ¿Las mentiras? Insistió Marta. Samuel comenzó a llorar. No queríamos preocuparlos. José respiró hondo, intentando mantener la calma. ¿Están consumiendo algo? El silencio confirmó lo que temían. Marta cubrió su rostro con las manos. Díganme la verdad. Diego habló con voz baja. Solo fue para probar, luego se volvió más seguido. José sintió un golpe interno. Recordó el pueblo, el sacrificio, las promesas. Emigramos para darles un futuro, dijo con dolor. No para perderlos en la calle. Al día siguiente, los llevaron a realizarse exámenes toxicológicos. La espera de los resultados fue una agonía. Marta no pudo concentrarse en el trabajo.
José apenas habló durante el día. Cuando recibieron el informe, la confirmación fue devastadora, ambos resultados eran positivos. En la sala del departamento, los cuatro se sentaron frente a frente. El ambiente estaba cargado de tristeza. Esto no es un juego, dijo José con voz firme, aunque húmeda por la emoción. Pueden arruinar su vida. Marta tomó la mano de Samuel. Hijos, no nos importa el error. Nos importa que lo enfrenten. Diego miró a su madre y por primera vez dejó caer lágrimas sinceras. No supimos cómo salir. La realidad estaba expuesta. La negación ya no tenía espacio. La familia enfrentaba la consecuencia directa de la distancia emocional y de la influencia equivocada. Aquella llamada del director no solo reveló ausencias escolares, reveló una fractura profunda que exigía decisiones difíciles. La noche cayó con un silencio distinto. No era ignorancia ni confianza ciega. Era el comienzo de una confrontación dolorosa, aunque necesaria. El resultado positivo de los exámenes toxicológicos dejó a la familia Ramírez frente a una realidad imposible de ignorar. La negación se había desvanecido. Lo que quedaba era dolor, miedo y la urgente necesidad de actuar. Esa noche, el pequeño departamento parecía más estrecho que nunca. José caminaba de un lado a otro, intentando ordenar sus pensamientos. Marta permanecía sentada junto a la mesa, con los ojos hinchados de tanto llorar. Diego y Samuel estaban frente a ellos, en silencio, conscientes de que la gravedad del momento superaba cualquier regaño anterior. José se detuvo y habló con voz firme. No los voy a perder. No después de todo lo que hemos pasado. Diego levantó la mirada, avergonzado. Papá, no queríamos que llegara tan lejos. Llegó, respondió José. Y puede ir más lejos todavía. Marta tomó la palabra con tono más suave, aunque profundamente herido. Hijos, cuando decidimos dejar el pueblo, lo hicimos pensando en ustedes. Cada jornada larga, cada cansancio, cada madrugada, todo fue por su futuro. Samuel comenzó a llorar abiertamente. Nos equivocamos, mamá. Sí, dijo ella. Y los errores tienen consecuencias. José se sentó frente a ellos. Esto no se soluciona solo con promesas. Necesitan ayuda profesional. Diego frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Marta respiró hondo. Una clínica de rehabilitación. El silencio fue inmediato, denso. No estamos locos, protestó Diego. No se trata de locura, respondió José con serenidad contenida. Se trata de dependencia. Samuel negó con la cabeza. Podemos dejarlos solos. José lo miró directamente. Si pudieran, ya lo habrían hecho. Las palabras fueron duras, aunque sinceras. Diego apretó los puños. Nos van a encerrar. Los vamos a salvar, corrigió Marta. Durante varios días la tensión fue constante. Diego mostraba resistencia abierta, Samuel oscilaba entre el miedo y la culpa. Los padres investigaron opciones, hablaron con especialistas, buscaron orientación. Una tarde, José regresó con información concreta. He hablado con una clínica seria. El tratamiento es integral. Terapias, seguimiento médico, apoyo psicológico. Diego golpeó la mesa con frustración. No quiero ir. José no alzó la voz. Si siguen por este camino, lo que viene no es una clínica. Es la cárcel, o algo peor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Samuel bajó la cabeza. Diego respiraba agitado. El chato dijo que exageran, murmuró. José se inclinó hacia adelante. El chato no va a responder por ustedes cuando enfrenten consecuencias legales. Nosotros sí. Marta añadió con voz temblorosa. Hijo, cada noche me pregunto en qué fallé. Me duele verlos así. Diego miró a su madre y notó el desgaste, las ojeras,
el cansancio acumulado por años de sacrificio. No fue tu culpa, susurró. Entonces ayúdanos a ayudarlos, respondió ella. Los días siguientes estuvieron marcados por conversaciones profundas. José habló con ellos sobre las estadísticas de jóvenes reclutados por pandillas, sobre procesos judiciales, sobre oportunidades perdidas. No utilizó amenazas vacías, expuso hechos concretos. Esto no es solo una travesura, explicó. Es un punto de inflexión. Samuel levantó la mirada. ¿Y si vamos, y no funciona? Marta tomó su mano. Funciona si ustedes quieren que funcione. Diego permanecía en conflicto interno. Por un lado, la presión del grupo y la falsa sensación de pertenencia. Por otro, la evidencia de que estaban perdiendo el rumbo. Una noche, después de una discusión intensa, Diego salió al balcón pequeño del departamento. José lo siguió. No soy tu enemigo, dijo el padre con voz calmada. Siento que perdí el control, confesó Diego finalmente. Al principio era solo para encajar. Luego, ya no sabía cómo salir. José apoyó una mano en su hombro. Eso le pasa a muchos. La diferencia está en lo que haces después. Hubo un silencio reflexivo. ¿De verdad crees que todavía puedo cambiar? Lo sé. Al día siguiente, Diego reunió el valor para hablar. Está bien, dijo con voz baja. Vamos. Samuel asintió con lágrimas en los ojos. El ingreso a la clínica fue uno de los momentos más duros para Marta. Firmar documentos, escuchar protocolos, aceptar que sus hijos necesitaban tratamiento formal era una herida abierta. Antes de despedirse temporalmente, Marta abrazó a Samuel con fuerza. Esto no es un castigo. Es una oportunidad. José abrazó a Diego. Quiero que salgas de aquí más fuerte. Diego respiró profundo. Voy a intentarlo. Los primeros días fueron difíciles. La abstinencia, las terapias grupales, la confrontación con su propia responsabilidad generaron resistencia. Diego experimentó irritabilidad y culpa. Samuel atravesó episodios de ansiedad. En las sesiones, los terapeutas les pidieron hablar sobre su historia. ¿Por qué empezaron?, preguntó uno de ellos. Diego respondió con honestidad creciente. Queríamos pertenecer. Sentir que éramos importantes. Samuel agregó. No queríamos decepcionar a nuestros amigos. ¿Y a sus padres?, preguntó el terapeuta. El silencio fue revelador. Con el paso de las semanas, comenzaron a reconocer que la ausencia física de sus padres no equivalía a falta de amor. Comprendieron que confundieron libertad con abandono, y presión con amistad. Marta y José asistían a sesiones familiares. También ellos aprendían. La comunicación se descuidó, admitió José en una reunión. Pensamos que trabajar más era suficiente, añadió Marta. El proceso no fue lineal, aunque sí constante. Poco a poco, la resistencia se transformó en introspección. Diego empezó a asumir liderazgo positivo dentro del grupo terapéutico. Samuel encontró fortaleza en la vulnerabilidad. La decisión más difícil de la familia se estaba convirtiendo en el punto de reconstrucción. La clínica no representaba un encierro, sino una pausa obligada para replantear el rumbo. Y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza volvía a asomarse, aunque todavía frágil. Los meses dentro de la clínica marcaron un antes y un después para Diego y Samuel. El tiempo, que al inicio parecía avanzar con lentitud insoportable, comenzó a adquirir un sentido distinto. Cada día representaba un paso pequeño, aunque significativo, hacia la recuperación. Las primeras semanas estuvieron cargadas de incomodidad. La rutina estricta incluía horarios definidos, terapia individual, sesiones grupales y actividades físicas. Diego se resistía a compartir al principio. Samuel, más sensible, hablaba poco y observaba mucho. En una sesión grupal, el terapeuta formuló una pregunta directa.
¿Qué es lo que más temen perder? Hubo silencio. Luego, Diego habló con voz contenida. A mi familia. Samuel asintió. Yo ya sentía que los estaba perdiendo, aunque ellos estaban ahí. Esa revelación abrió una puerta interna. Ambos comenzaron a comprender que el verdadero vacío no era la ausencia de sus padres, sino la desconexión emocional que ellos mismos habían permitido crecer. Marta y José asistían puntualmente a las terapias familiares. Aprendieron a escuchar sin interrumpir, a expresar emociones sin convertirlas en reproches. En una de esas sesiones, Marta tomó la palabra. No dejamos el pueblo para alejarnos de ustedes. Lo hicimos para darles oportunidades. Diego la miró con lágrimas en los ojos. Pensé que ya no les importaba lo que hacíamos. José respondió con firmeza serena. Nos importan más que cualquier otra cosa. Trabajábamos tanto que olvidamos preguntar cómo se sentían. Samuel intervino. Nos daba miedo decir que nos sentíamos solos. Ese intercambio marcó un punto de inflexión. No se trataba solo de abandonar las sustancias, se trataba de reconstruir la confianza. Con el paso de las semanas, los cambios se volvieron visibles. Diego comenzó a participar activamente en talleres de liderazgo juvenil. Descubrió que podía influir positivamente en otros internos que recién ingresaban. Si yo pude equivocarme, también puedo corregir, decía durante una dinámica grupal. Samuel encontró en la terapia artística una vía de expresión. Dibujaba escenas del pueblo donde crecieron, recordando los campos abiertos y la sencillez de aquella etapa. Extraño cuando todo era más simple, confesó en una sesión. El terapeuta respondió. La simplicidad no depende del lugar, sino de las decisiones. Esa frase quedó grabada en ambos. Mientras tanto, José reorganizó su jornada laboral para tener más presencia en casa al salir sus hijos. Marta solicitó un cambio de turno. Ambos comprendieron que la estabilidad económica carecía de sentido si el vínculo familiar se debilitaba. Después de varios meses, llegó el día de la evaluación final. El equipo médico confirmó avances sólidos, abstinencia sostenida, compromiso terapéutico y conciencia de responsabilidad. En la última sesión conjunta, el terapeuta preguntó: ¿Qué han aprendido? Diego respondió primero. Que pertenecer no significa seguir a cualquiera. Significa elegir bien con quién caminar. Samuel agregó: Que pedir ayuda no es debilidad. José respiró profundamente, conteniendo la emoción. Yo aprendí que no basta con proveer. Hay que estar presentes. Marta tomó las manos de sus hijos. Y yo aprendí que el amor también necesita diálogo. El día de la salida fue distinto a cualquier otro. No hubo música triunfal ni celebraciones exageradas. Hubo abrazos largos, miradas sinceras y un compromiso claro. Antes de abandonar la clínica, Diego miró a su hermano. No volvamos a olvidar lo que vivimos aquí. Samuel asintió. No lo haremos. Regresaron al pequeño departamento que ahora parecía más luminoso. Las paredes seguían siendo las mismas, el espacio continuaba reducido, aunque el ambiente era distinto. Había intención, presencia y comunicación. Las primeras semanas fuera representaron un desafío. Evitar antiguos contactos fue fundamental. José acompañó a sus hijos a reinscribirse en la secundaria. El director los recibió con seriedad. Tienen una nueva oportunidad, dijo. No la desperdicien. No lo haremos, respondió Diego con convicción. El proceso de reintegración no estuvo libre de tentaciones. En una ocasión, al pasar cerca de la antigua esquina, Diego vio a El Chato a lo lejos. El pandillero levantó la mano en señal ambigua. Diego no respondió. Continuó caminando junto a Samuel. ¿Te diste cuenta? Preguntó Samuel en voz baja. Sí. ¿Te afectó? Diego respiró profundo. Me recordó quién no quiero volver a ser.
Esa respuesta reflejaba un cambio real. En casa, las cenas volvieron a ser espacios de conversación. Marta preguntaba cómo había sido el día. José escuchaba con atención. Diego hablaba de sus clases, Samuel compartía sus dibujos. Una noche, mientras recogían la mesa, José expresó: «Estoy orgulloso de ustedes». Diego lo miró con serenidad. «Ahora entendemos por qué vinimos a la ciudad». Samuel añadió: «No queremos ser los hijos que les causaron dolor. Queremos ser los hijos que merecen su esfuerzo». Marta no pudo contener las lágrimas. «No lo hacen por nosotros», aclaró. «Lo hacen por ustedes mismos». Y esa era la diferencia esencial. Ya no actuaban por imposición ni por miedo. Actuaban por convicción. El camino hacia la estabilidad continuó. Participaron en grupos de apoyo externos, reforzaron hábitos saludables y establecieron metas claras. Diego retomó su interés por la ingeniería. Samuel volvió a hablar de medicina. La ciudad seguía siendo exigente, ruidosa, impredecible. La diferencia estaba en la manera en que la familia enfrentaba sus desafíos. Habían atravesado una crisis profunda y emergido con mayor conciencia. La emigración, que comenzó como una búsqueda de oportunidades económicas, se convirtió en una lección sobre comunicación, límites y amor activo. La familia Ramírez entendió que el verdadero futuro no se construye solo con trabajo duro, sino con presencia constante. Aquella experiencia no borró el pasado, aunque sí lo transformó en aprendizaje. Diego y Samuel ya no eran los adolescentes arrastrados por la presión del grupo. Eran jóvenes que habían mirado el abismo y decidido dar un paso atrás. Y esa decisión, nacida de la convicción y no de la imposición, fue el verdadero comienzo. Dale like y suscríbete al canal. Gracias.